Muy buenas noches, queridos hermanos del distrito de Chihuahua Centro. Dios te bendiga, querido hermano. Un feliz sábado ya para ti y para tu familia, deseando que te encuentres muy bien con la ayuda de Dios. Me da mucho gusto saludarte. Hoy estamos entrando ya justamente a las primeras horas del sábado y quiera Dios que sea un momento para disfrutar, para gozarnos en su presencia y sobre todo para tener un encuentro personal con Él. No pierdas esa oportunidad. Un saludo con cariño para ti, para tu familia y gracias por poder sintonizar este programa. Sabes, los días viernes son especiales porque estamos estudiando sobre la vida de Cristo, sobre la vida y obra de Cristo. Y hoy no es la excepción. Hoy es el tema número 3. Así es que antes de hacerlo, te invito a que juntos cerremos nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Oremos. Bondadoso Señor, gracias porque sin duda es por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, por tanto que haces en nuestras vidas que estamos aquí. Señor, al abrir tu palabra, queremos ver a Jesús y al hacerlo, rogamos que nos des autoridad de lo alto, sabiduría, inteligencia, creatividad, gozo, discernimiento y ayúdanos por favor a no solamente leer, sino también a hacer, que el mensaje sea preciso y precioso para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cristología, ese es el tema de estudio de los viernes, Cristología. Quisiera hacer un repaso muy brevemente, este es el tema número 3, pero el primer tema fue una pregunta muy aparentemente sencilla. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y entonces tratamos de contestarla y en pocas palabras es nuestro Salvador. Hablamos que hay mucha gente que escribió tanto sobre Jesús, pero escribió cuántos kilómetros caminó, cuántos sermones dio. Hay un libro que habla sobre el cuerpo de Cristo, habla si fue moreno, si fue blanquito, si el cabello lo tenía largo, rizado, en fin. Pero vemos que todo eso sale sobrando si perdemos de vista el enfoque soteriológico que tiene que ver con la salvación. Entonces, ¿quién es Jesús? Es mi Salvador. Y todo lo que estudie al respecto de Él, tengo que canalizarlo, tengo que centralizarlo en la salvación que Él me provee. Porque el mismo Señor Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, la misión de Jesús es salvarte, querido hermano, y salvarme. Y eso debe ser un motivo de alegría, de gozo, más allá de un Jesús como un caso de estudio contemporáneo de la época, en fin, tiene que ser una realidad en nuestras vidas, la salvación a través y por medio de Él. Y te recuerdo las dos premisas que hemos estado o que aprendimos desde el tema 1 y la hemos venido repitiendo hasta hoy en el tema 3. Premisa número 1, no podemos comprender a Dios en su totalidad. Imposible. Si pudiéramos, habríamos construido un ídolo del tamaño de nuestra mente, muy pequeño. Por lo tanto, querido, no pretendo saberlo todo, sé que tú tampoco lo sabes todo, y menos en relación a la persona de Cristo, siendo el parteaguas de la humanidad, siendo el Salvador, siendo el Eterno, en fin. No podemos comprender en su totalidad a la divinidad, a Dios, a Cristo. Esa es la premisa número 1. La segunda premisa es, el tema central de la Escritura es el Señor Jesús, y escucha, y su misión redentora, de lo que hablábamos hace un momento. Ese es el tema central de la Escritura. Hay vertientes, hay corrientes, hay periferia, pero todo tenemos que concentrarlo ahí. ¿Cómo es que Cristo me salva? ¿Cómo es que todo eso, ese conocimiento de Él, lo aterrizo en la certeza de mi salvación? Esa es la premisa número 2. Por lo tanto, la doctrina de Cristo debe ser el tema principal, al cual deberíamos darle la importancia primordial. Está bien, es por eso que lo estamos estudiando. Eso lo aprendimos en el primer tema. En el segundo hablamos de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? Hablamos de
hablamos de que era un tipo, que era un antitipo, que era una profecía mesiánica, aquellas profecías que aluden a Cristo desde el Antiguo Testamento y se revelan en el Nuevo Testamento. Un tipo es algo que representa a Cristo, y vimos que Adán fue una figura, fue un tipo de Cristo, Melquisedec, Isaac, Moisés, en fin. ¿Está bien? Hoy quiero que hablemos, en el tiempito que nos queda, acerca de algunas controversias cristológicas. ¿Sabes qué? Originalmente el plan era ver la humanidad y la divinidad de Cristo, la encarnación de Cristo. Pero quiero decirte algo, vi necesario que primero hablemos de controversias que causa el estudio de Cristo, que causó principalmente en los primeros 4 o 5 siglos de nuestra era. Y esto es importante porque va a poner una base. Es decir, hubo gente que se empezó a hacer preguntas, empezó a cuestionarse por qué esto. Bueno, si la ley y los profetas me hablan de un solo Dios, ¿por qué luego me empiezan a hablar de 3? Que en realidad no son 3, es 1, pero ellos lo comprendían así. Entonces quiero que hablemos de esto, controversias cristológicas. Bueno, y quiero invitarte a que abras tu Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Por favor, busca en tu Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, 16. Permíteme leerlo. Si ya lo tienes, por favor, di amén. Y si no, di piedad y te la damos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Déjame leerte esta traducción que tengo aquí. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, hablando de Cristo, fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la majestad de su gloria. No sé si habías leído tú este texto, Primera de Timoteo 3:16, pero déjame enfatizar una frase que dice ahí. Indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad, pero dice: Él fue manifestado en la carne. Él fue manifestado en la carne. Es decir, Cristo fue hecho realidad, se manifestó en carne. Y esto, querido amigo, el empezar a desarrollar este concepto en la historia antigua, en los primeros 4 o 5 siglos de nuestra era, trajo una serie de controversias tremendas, como ni te imaginas, o a lo mejor sí. Pero antes déjame leer Isaías 9:6. Vamos a volver al Antiguo Testamento. Y quiero que leamos Isaías 9:6. Estos textos los voy a usar en un tema posterior, hablando de la encarnación de Cristo, pero quiero ponerlos como una base, como un contexto. Isaías capítulo 9, versículo 6. Posiblemente te lo sabes de memoria. Si te lo sabes, repítelo, pero déjame leerlo porque yo no me lo sé de memoria. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo se traduce Emmanuel? Tú te lo sabes. Dios con nosotros. En el primer siglo de nuestra era, en el segundo siglo, primero y segundo siglo de nuestra era, cuando se comenzó a predicar de Jesús como el Redentor, como el que había muerto en la cruz para salvación, cuando se empezó a hablar de este niño que había sido profetizado en el Antiguo Testamento y ahora se revela el Emmanuel en el Nuevo Testamento, Dios con nosotros, Dios descender del cielo. Eso es imposible. Un niño nos trae salvación. No puede ser.
Y entonces comenzó a la gente a hacerse preguntas que causaron ciertas tensiones. Causó cierta tensión, por lo menos en esos primeros 4 siglos. Déjame leerte esto. La manifestación de Cristo en esta tierra ha sido, sin duda alguna, uno de los mayores acontecimientos históricos de este mundo. Y ¿cómo no? Se partió el mundo en antes de Él y después de Él. Sin embargo, también ha sido y continúa siendo objeto de estudio, debate, controversia, unidad, separación, polarización, gozo, tristeza, odio, etcétera. Todo eso ha causado Cristo y causó y sigue causando. Qué sorprendente es, querido hermano, notar que el tema de Cristo causa tantas emociones en el ser humano. A mí eso ya me dice algo. Yo hablo de un líder mundial, a lo mejor causa algo, pero pasa el tema y punto final. Pero Cristo por siglos, desde que existió hasta la fecha, sigue generando algo en el corazón humano. ¿Será normal? Sí, es normal, pero ¿será una persona normal? ¿Será cualquier persona? Yo creo que no. Lo cierto, querido, es que no podemos pasar por alto o no podemos pasar por desapercibidos este gran acontecimiento, la existencia de Cristo. La historia lo revela en un antes de Él y después de Él. Yo te pregunto, ¿Cristo se ha revelado en tu vida? Te pregunto, desde que tú entregaste tu vida al Señor, a Jesús como tu Salvador, si lo has hecho y si no, te invito a que lo hagas. ¿Qué ha causado Él en tu vida? Esta pregunta la voy a hacer al final. ¿Está bien? ¿Cuál es el origen de las controversias? Te recuerdo, esto no es un sermón, es una clase, míralo así. Pero ¿cuál es el origen de las controversias en torno a Cristo? El Nuevo Testamento, cuando tú lo lees, vas a encontrar ciertas afirmaciones cristológicas, yo le llamo básicas. Sí, es decir, textos que hablan de Cristo, de lo que Él fue, de lo que Él representó, de lo que Él hizo. En fin, te voy a decir algunos. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Alguien puede decir, bueno, es normal, pero alguien puede decir, ¿cómo? Pues el Espíritu Santo, bueno. Su madre era una virgen. ¿Cómo? Como una muchacha que nunca conoció varón, así lo dice la Biblia, puede dar a luz. También el niño que nació de María, la Biblia dice que era Emanuel y eso significa Dios con nosotros, un niñito siendo Dios. La Biblia también dice que nació sin pecado. En Lucas 1:35 dice el ser santo que nacerá. Sabemos que vivió unos 30 años en relación con sus semejantes. Su misión fue redentora, pues vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo mencioné hace ratito, Lucas 19:10. Vivió haciendo el bien, fue crucificado, resucitó de los muertos y ascendió a los cielos, donde volverá para juzgar a vivos y a muertos. La Biblia nos habla, hice un resumen de la vida de Cristo en esta tierra, ¿sí? Bueno, todos esos elementos fueron motivo suficiente para causar controversias en los primeros siglos de nuestra era. Los escritores del Nuevo Testamento, si tú te fijas bien, se preocuparon un poquito más por enfatizar quién era Jesús en vez de explicar qué era Él. Y bueno, esto, querido hermano, tiene mucho sentido, porque ellos hablaron o escribieron de lo que vieron. Ellos fueron testigos de cuando Jesús anduvo en esta tierra. Es como si a mí me preguntan, escribe de tu época. Bueno, pues yo voy a escribir, yo crecí o viví en tal lugar, conocí a alguien muy famoso que se llamaba Donald Trump. Él fue un presidente que quería levantar un muro. Conocí a un futbolista de nombre Lionel Messi, argentino, y empezó a escribir de lo que yo viví. Entonces, perdona los ejemplos, pero era más o menos lo que sucedió en aquel tiempo. Los escritores fueron testigos. De hecho, déjame encontrar un texto. Primera de Juan 1:1, el apóstol escribió: lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, y escucha aún más, lo que palparon nuestras manos, referente al verbo de vida. Más allá de conocimiento teórico, teológico, profundidad doctrinal, ellos hablaron del Jesús que anduvo en el suelo que ellos anduvieron, del Jesús que respiró el aire que ellos respiraron. Y quiero decirte algo, hermano, más allá de las controversias que ahorita vamos a verlas, si tú percibes
o tratas de conocer a Cristo así, como un Cristo que te entiende, un Cristo que sabe tus debilidades, un Cristo que vivió en esta tierra y comprende el entorno de pecado, creo que es más que suficiente. Y al fin de cuentas la pregunta que Él te hará cuando vuelva será: ¿me amas? Creo que es suficiente, pero como esto es una clase vamos a estudiar un poquito más, ¿de acuerdo? ¿Cuáles fueron las controversias cristológicas? Te comento otro texto, perdón. Segunda de Pedro 1:16 dice: como quienes han visto su majestad con sus propios ojos, hablando de que fueron testigos los que escribieron. Bueno, tan pronto como el evangelio traspasó las fronteras del judaísmo, porque tú sabes que primero fue Jerusalén y lugarcitos ahí circunvecinos, de un Jesús, de que se decía el Salvador, que predicaba, que hacía milagros, de pronto que lo arrestaron, que lo crucificaron, que desapareció, que está en el cielo. Bueno, cuando esa enseñanza de Cristo traspasó el judaísmo y empezó a permear, a raíz del trabajo principalmente del apóstol Pablo y de ahí en adelante, empezó a permear la mentalidad griega, a los gentiles, a las demás nacionalidades, comenzaron a hacerse unas preguntas un poquito más profundas, unas preguntas que implicaban, que iban más allá de simplemente decir: bueno, ese es Jesús, Hijo de Dios, sino ¿por qué es Hijo de Dios? ¿Cómo que el Dios que el Antiguo Testamento es el Dios de los cielos, cómo que está aquí en la tierra? Entonces el pensamiento más amplio se comenzó a hacer más amplio y más profundo, y esto hizo que se generaran controversias. Y las controversias cristológicas, es decir, acerca de Cristo, en los primeros siglos pasaron específicamente por 3 momentos definitorios, es decir, todas las dudas que se generaron permeaban estos 3 puntos. El primero era el problema con la Trinidad. ¿Sí? Si Jesús era Dios, entonces ¿cómo evitar caer en el politeísmo? Tú sabes que cuando los primeros cristianos estudiaban las Escrituras, pues su punto de referencia era Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice: Jehová el Señor, Jehová uno es. Y entonces alguien llega acá y les dice: no, es que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oye, espérate, pero yo toda la vida he sabido, mis padres me enseñaron que Jehová es uno. Ahora tú me estás hablando de 3. Bueno, no tenían el concepto claro de la unidad de la deidad, de la Trinidad, un concepto que no es, la palabra no está en la Biblia, pero el concepto se desarrolla claramente, que por cierto más adelante lo vamos a estudiar, pero permeaba ese tema, el primer punto, el asunto relacionado con la Trinidad. El punto número 2 era el de sobre la humanidad de Jesús. Si Jesús dices que es Dios, entonces ¿no fue humano? ¿A quién fue este que vimos aquí caminando, que respiró? Yo lo vi allá predicar. El asunto en torno a su humanidad. Y el punto 3 era el asunto en torno a su divinidad. Si dices que es Dios, bueno, ¿cómo? Explícamelo, porque ¿cómo Dios aquí en la tierra si el Dios es el Dios del cielo? ¿Está bien? Entonces, el origen de las controversias cristológicas es ese. Y sabes, el proceso de estudio no fue fácil. Y esto tiene lógica. ¿Por qué? Pues porque se trataba de explicar algo, hermano, que no tiene explicación alguna. Y esto es una paradoja, es un misterio, y esto me recuerda a la premisa número 1, ¿te acuerdas? No podemos comprender a Dios en su totalidad. Si lo pudiéramos hacer, habríamos construido un ídolo del tamaño de nuestra mente. Entonces no es posible. Por eso es que fue tan difícil. Pero escucha, no debemos olvidar jamás que las discusiones cristológicas tenían y tienen siempre hasta la fecha como fin la soteriología. ¿Qué quiere decir esto? Mi salvación. ¿Cómo afecta? O sea, está bien hacerte preguntas, está bien dudar incluso, pero nunca pierdas de vista esto, ¿cómo afecta mi salvación? ¿De qué manera impacta mi salvación y la salvación de todos? ¿Sí? En la medida en que de alguna manera se minimice la persona de Jesús, también se devalúa su obra, y en la misma proporción aumenta el rol que el hombre juega en su salvación. Por eso es importante preguntarnos, hacernos las preguntas correctas. Bueno, a continuación, querido, vamos a ver algunas
ejemplos breves de controversias cristológicas, principalmente a comienzos de la historia de la iglesia. Esto, querido hermano, ¿por qué lo voy a mencionar? Porque arroja una luz muy certera en relación a la comprensión de lo que es Cristo en nuestros días, de la cristología, del estudio de Cristo. Bien necesario hablar de esto. Y hay un grupo, el primer grupo que surgió, o uno de los más fuertes que surgió en el principio de los primeros siglos, fue un grupo llamado los ebionitas. Si quieres anotarlo, los ebionitas. Lo voy a ver muy rápido, voy a mencionar nomás 3, son muchos, pero voy a hablar rápido. ¿Quiénes eran estos? Era un grupo de cristianos judíos, de origen judío, y estos se aferraban a un monoteísmo estricto. ¿Te acuerdas de lo que hablamos de Deuteronomio 6:4? Para ellos, para los ebionitas, aceptar la divinidad de Cristo era caer en el politeísmo. Por lo tanto, Jesús no podía ser Dios. Es lo que te mencionaba hace un momento. ¿Cómo es posible que hay un solo Dios? ¿Cómo que este ser que está aquí, que lo veo de carne y hueso, o que me hablas que anduvo en esta tierra, me dices que es Dios? No, Dios está en el cielo. Bueno, ¿qué más? Ellos también tenían una profunda convicción en cuanto a la eterna validez de la ley. Por lo tanto, de la ley de Moisés. Por lo tanto, la idea de que Jesús era una nueva revelación de la ley les parecía totalmente inaceptable. ¿Qué más? Decidieron que Jesús era humano como cualquiera de los hombres y que en algún momento, posiblemente en el bautismo, fue adoptado por Dios y se le fueron otorgados dones especiales. Es decir, creían que fue un ser especial Cristo, pero no creían que era Dios descartaban totalmente la idea de la Trinidad, de la deidad. ¿Te fijas? Permean los 3 puntos que mencionabas hace ratito. También ellos decían que la salvación se obtenía no al creer en Cristo, pero sí al duplicar la obediencia que Cristo ejerció. Es decir, se le dieron dotes especiales, dones a Cristo. Si tú eres como Él, vas a ser salvo. Esto, hermano, potencialmente era destructivo. ¿Por qué? Porque nos llevaba a la salvación por las obras y no por gracia. Muy bien. Y bueno, efectivamente, el concepto de gracia pues no cabía en ellos, en los ebionitas. ¿Por qué? Porque era por obras, entre más me parecía Cristo. Si llegaba a ser como Cristo, entonces yo me podía salvar. Ahora, no quiero decir que no tratemos de imitar a Cristo, por supuesto, ese debe ser nuestro ideal, es nuestro referente, es nuestro modelo a seguir. Pero querido, no te vas a salvar por ser como Él, te vas a salvar por la gracia de Él en ti. Esa es la razón de la salvación. No hay otra manera, es por gracia sois salvos. Muy bien, esos fueron los ebionitas. Hubo otro grupo llamado los docetistas. Es una palabra ahí rara, docetistas. Estos fueron de origen no judío. Fue una mezcla de diferentes zonas. Pero estos, bueno, déjame decirte, la palabra docetista viene del griego y significa apariencia. Esto es importante entenderlo. Los docetistas, los de la apariencia. Esto significa, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, escucha esto. Creían que Jesús fue solamente divino, no fue humano. Creían que Jesús fue solamente divino. No aceptaban la idea, escucha, de que lo divino, lo celestial, se mezclara o tuviera relación alguna con lo terreno. Entonces ellos decían, bueno, no cabía en su mente que ese hombre que pisó esta tierra fuera Dios. No lo podían comprender. No aceptaban la idea, ya lo dije, creían que Jesús era humano, sí, pero solamente en apariencia. Es decir, ellos creían en el Jesús docetista. Un Jesús humano, pero solo en apariencia. Es decir, sí era Dios, pero no era un humano, no era de carne, no era semejante a nosotros. Era una apariencia nomás. Y esto lo explica, mira, la apariencia humana de Jesús, ellos la explicaban como una teofanía. Es decir, que es una teofanía, es una aparición. Es decir, todo el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra fue solamente una aparición. No se encarnó, no vivió. Ellos decían que si Jesús probó comida, en realidad no la degustaba porque era una aparición solamente para aparentar a estar entre nosotros.
Qué terrible, ¿no? Esta postura, hermanos, es terrible. ¿Por qué? Mira, ellos afirmaban que durante el bautismo, el Cristo divino, escucha esto, el Cristo divino, el Cristo espiritual, descendió sobre el Jesús de Nazaret, tomó posesión de él y partió antes de la crucifixión. La salvación para ellos, querido, entonces, era vista como la separación del alma del cuerpo. Es decir, ellos dijeron, bueno, hubo un Jesús en Nazaret, un ser humano, ¿sí? Hubo un Jesús en Nazaret, pero el Jesús espiritual, una especie de espíritu, ¿sí? El Jesús espiritual se posesionó del Jesús de Nazaret y entonces se movió, anduvo, pero un poquito antes de la crucifixión se fue y murió el Cristo de Nazaret, pero el Cristo divino, el espiritual, ascendió al cielo. Esto, querido hermano, es lo que fue la raíz. Fue la raíz y que ahora permea en todo el mundo la mala concepción del estado de los muertos. Y en México, vaya, que hasta lo festejan algunos, ¿cierto? Es decir, muere la persona, entonces muere el cuerpo, pero hay algo en el alma viva que se desprende. Esto fue la raíz de todo eso, por eso es potencialmente peligrosa esta postura. El apóstol Juan, el apóstol Juan revela tener un poco de conocimiento de este grupo y da una postura muy clara al respecto. Si tú buscas Juan 1:14, texto conocido, es muy probable que cuando Juan escribió esto haya hecho referencia a este grupo de personas, porque tú sabes lo que dice Juan 1:14. ¿Lo buscamos? Juan capítulo 1, versículo 14. Déjame, te lo leo rapidito. Dice así, tú conoces este texto, pero te lo leo. Dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo se hizo ¿qué? Carne. Los docetistas decían, no se hizo carne, era una apariencia, era una aparición nada más. Queridos, de la encarnación de Cristo vamos a hablar en el próximo tema, pero esto creían los docetistas. Y hubo un tercer grupo. El tercer grupo fue un grupo difícil, porque creo que hasta nuestros días es el que más permea en diferentes lados, en diferentes creencias. Este grupo es el grupo llamado el arrianismo. ¿Quiénes fueron los arrianos? ¿Quiénes eran ellos? Bueno, los arrianos, queridos, se iniciaron a principios del siglo IV. Y este era un momento muy especial para la iglesia, ¿sabes? Porque la iglesia había pasado de ser la iglesia perseguida a ser la iglesia tolerada, y es más, era favorecida por el imperio. Las conversiones en masa aparentemente buenas, queridos, trajeron desafíos. ¿Por qué? Por ejemplo, ya no había mucha profundidad en la vida moral. Las masas seguían normas de convivencia, de conveniencia y no necesariamente bíblicas. La protección imperial podía interferir directamente en asuntos de iglesia, es decir, en las doctrinas, esto a conveniencia del imperio y no de acuerdo a la palabra de Dios. Este era el ambiente a principios del siglo IV, cuando surgió un presbítero de Alejandría llamado Arrio. Su doctrina fue decididamente antitrinitaria. Su punto de partida fue, parecido a los otros, el monoteísmo estricto. Hay un solo Dios. No admitía ningún tipo de pluralidad. Para él, Cristo era un ser creado. Es decir, él incluso fue el primer ser creado. Solamente el Padre poseía los atributos divinos que no podían ser compartidos. Pues si él le fuera posible compartirlos, entonces dejaría de ser Dios. Argumentaba que si Jesús era igual al Padre, entonces debería de llamarle hermano y no hijo, porque el hijo siempre es después del Padre. Para Arrio, el Padre era eterno, pero Jesús no. Para Arrio, la doctrina de Arrio, que se permeó mucho en el cristianismo, se sostenía de tres pilares. Ya los mencioné, pero los resumo. Estricto monoteísmo. Cristo era un ser creado, y número 3, Cristo era un modelo para sus seguidores. El arrianismo, queridos, aunque permea nuestros tiempos,
Fue condenado en el Concilio de Nicea en el año 325 y nunca fue totalmente erradicado. Actualmente su influencia es visible todavía en ciertos rincones del cristianismo. ¿Sabes, hermano? Hay más corrientes de controversias cristológicas como el monarquismo, el apolinarismo, el nestorio, el eutiques, en fin, hay muchos. Pero he mencionado, creo, 3 suficientes para comprender, queridos, que el enemigo ha hecho un trabajo decidido para romper la principal obra de Cristo en tu vida y en la mía. La principal obra de Cristo es salvarte, salvarme. Y el enemigo, a través de la historia, a través del libre pensamiento, ha tratado de desvirtuar esa obra y meter ciertos trabas guiados por la razón muchas veces, que quieren empañar la obra de la salvación de Cristo. Pero querido, a pesar de estas controversias, yo quiero preguntarte otra vez lo que te dije hace rato. ¿Qué ha causado Cristo en tu vida? ¿Qué ha causado Cristo en tu vida? Para muchos, cuando Jesús llega a su vida, esto es controversia. A lo mejor con las familias cercanas, a lo mejor con las costumbres. Te das cuenta que tienes hábitos que a lo mejor no están de acuerdo a la palabra de Dios, estilo de vida diferente. Los diferentes grupos de controversia a principios de nuestra era, los primeros siglos, queridos, fueron desechados y quedan como historia. Pero te voy a decir algo, el nombre de Cristo sigue siendo levantado. El nombre de Cristo sigue siendo eterno. El nombre de Cristo sigue siendo poderoso. El nombre de Cristo tiene influencia salvadora todavía en ti y en mí. Y aunque Cristo, querido, traiga controversia a tu vida, nunca olvides que Él es salvación. Las controversias son pasajeras, pero la salvación que el Señor nos ofrece es eterna y solos no la podemos obtener, es solamente a través de Él. ¿Por qué no le decimos hoy, Señor, gracias por salvarme, gracias por tu obra en mí? Que el Señor te bendiga. Esperemos el siguiente estudio la próxima semana. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que eres en nuestra vida. Nos aferramos a ti como nuestro Salvador. Y a pesar de las controversias que ha habido alrededor de ti, queremos y decidimos seguir creyendo en tu obra salvadora. En el nombre de Cristo, nombre sobre todo nombre. Amén. Bendiciones para todos.